Dentro del contenido de la presentación le vamos a hablar de la biografía de Jean Piaget, sus postulados teóricos, los principios fundamentales, concepción y elementos del aprendizaje, la aplicación en el proceso de aprendizaje en el ámbito educativo y laboral. La biografía de Jean Piaget fue un psicólogo, biólogo, epistemólogo. Nació el 9 de agosto del año 1896 en la ciudad de Neuchâtel, Suiza. Hijo mayor del suizo Arthur Piaget y de la francesa Rebecca Jackson. Su padre fue un destacado profesor de literatura medieval en la ciudad de Neuchâtel. Para el año de 1918, Jean Piaget se licenció y doctoró en Ciencias Naturales en la Universidad de Neuchâtel, en su ciudad natal. Durante este periodo publica 2 libros cuyo contenido es filosófico, y aunque el autor lo describe más tarde como escritos de adolescencia, serán determinantes en la evolución de su pensamiento. Para el año de 1919 llega a París, donde se inicia al psicoanálisis. Va a trabajar durante un año en el laboratorio de Alfred Binet. Allí estudia problemas relacionados con el desarrollo de la inteligencia. Para el año de 1925 al año de 1929, Piaget ejerció sucesivamente los cargos de profesor de psicología, sociología y filosofía de las ciencias en la universidad de su ciudad natal, Neuchâtel. Para el periodo de 1929 al 39 fue profesor de Historia de Pensamiento Científico en la Universidad de Ginebra. Para el año de 1929 al 67 fue director de la Oficina Internacional de Educación. Esta es una organización privada no gubernamental. Fue fundada en el año de 1925 en la ciudad de Ginebra, Suiza, y su misión original era la colección de documentos referente a la enseñanza pública y privada, la investigación científica y la coordinación de instituciones y asociaciones que se interesan por la educación en general. Para el año de 1955, Piaget creó el Centro Internacional de Epistemología Genética, que dirigió hasta su muerte. Postulados teóricos de Piaget. El desarrollo cognitivo, según Piaget, se basa en el proceso de información-resolución de problemas y un acercamiento razonable al comportamiento humano. Esto quiere decir que la interacción con el medio ambiente hace que las personas se desarrollen y adquieran estructuras de pensamiento cada vez más sofisticadas. La inteligencia es la capacidad que le permite al ser humano adaptarse al medio. Es una teoría completa sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana. Se centra en la percepción, la adaptación y la manipulación del entorno que nos rodea. Es conocida principalmente como una teoría de las etapas de desarrollo. Es la naturaleza del conocimiento en sí y cómo los seres humanos llegan gradualmente a adquirirlo, construirlo y utilizarlo. Postulados teóricos de Piaget. Para Piaget, en el desarrollo cognitivo de las personas intervienen diversos factores. Entre ellos está el esquema cognitivo psicológico, la adaptación. Dentro de la adaptación está la asimilación y la acomodación, y el equilibrio. ¿Qué significan los esquemas cognitivos o psicológicos? Son representaciones de la realidad o patrones de pensamiento sobre el mundo que nos rodea. Estos esquemas se van complejizando con el desarrollo y en diferentes etapas se producen diferentes esquemas cognitivos que hacen que interactuemos con el medio de forma diferente. Es lo que Piaget llama niveles de desarrollo cognitivo. La adaptación es la interacción
efectiva entre el individuo y el entorno, que ocurre a través de dos procesos complementarios. La asimilación es la acción cognitiva de ubicar nueva información dentro de una estructura cognitiva existente. La acomodación se refiere al cambio de una estructura cognitiva existente para enfrentarse a una nueva información. La asimilación y la acomodación son procesos que se ponen en marcha en todo proceso de aprendizaje. El equilibrio, los esquemas tienden al equilibrio, se resisten al cambio, es la unidad de la organización en el sujeto y son los denominados ladrillos de toda la construcción del sistema intelectual o cognitivo. Regulan las interacciones del sujeto con la realidad, ya que a su vez sirven como marcos asimiladores mediante las cuales la nueva información es incorporada en la persona. Sobre el tema de la concepción del aprendizaje del psicólogo Jean Piaget, él se basa o se centra en lo que es la interpretación que hace sobre el estudio del niño, del mundo que los rodea y dependiendo de las edades que él atraviesa. Y es por ello que Jean Piaget lo divide en 4 etapas del desarrollo cognitivo que son muy importantes. Una de ellas viene siendo sensorio-motora. Es la etapa de desarrollo cognitivo que comprende desde el momento del nacimiento hasta los 2 años de edad del niño. En ella se contempla lo que es papá, mamá y el círculo familiar cercano al niño. Luego viene la etapa preoperacional, en la etapa que va desde los 2 años hasta los 7. En ella se encuentra el aprendizaje donde ya entra el aspecto educativo del docente o de la maestra o el maestro y los niños con que él interactúa en este círculo social que para él es nuevo. Luego viene la etapa operación concreta, es donde en ella el aprendizaje es sumado desde aquel momento desde la escuela. Y luego operaciones formales, es que comprende la parte de la adolescencia y que se va conformando todas aquellas etapas anteriores de las diferentes edades y donde la puede reflexionar. En estas etapas también él habla sobre los elementos del aprendizaje. En uno de esos elementos del aprendizaje él menciona 3, que vienen siendo lo que es la asimilación, la acomodación y el equilibrio. Cada una juega un rol importante en el desarrollo evolutivo del ser humano. Es lo que contempla la teoría de Jean Piaget. Es por ello que en la asimilación es todo el proceso que el ser humano va desarrollando para el desarrollo de, de su proceso cognitivo de aprendizaje. Adicionalmente viene el equilibrio. El equilibrio viene asociado con la asimilación y la acomodación, en haciendo un perfecto equilibrio desde el desarrollo del aspecto cognitivo. Ahora vamos a dar un pequeño esquema de la aplicación de esta teoría en el proceso de aprendizaje. Primeramente, en el ámbito educativo, es importante animar y crear espacios en los que los estudiantes puedan dar sus ideas y opiniones sin restricciones. Es súper importante que se motive a los mismos y no se cercenen las ideas de cada uno de los estudiantes. También es útil utilizar actividades prácticas, experimentales, crear espacios de trabajo donde cada estudiante tenga la oportunidad de aprender cosas de sus compañeros. Otro aspecto a resaltar es no castigar los errores, sino motivar a que el estudiante aprenda de los mismos. Por eso es que la teoría de Jean Piaget se enfoca en analizar y evaluar todo el proceso y no solo el resultado. Es decir, que todo el proceso de ejecución y la forma en la que el estudiante llega a este resultado debe ser considerado para crear un espacio de aprendizaje completo. También planificar distintos tipos de actividades y no utilizar un solo esquema de trabajo, no solamente exámenes escritos, sino también variar las formas de actividades de aprendizaje, establecer debates, foros. Aquí, en resumen, algunas de las cosas que pudiesen aplicar, algunas de las estrategias que se pudiesen aplicar en línea toda esta información es realizar visitas guiadas, como por ejemplo, si es de ciencias naturales, ir a visitas a ríos para tomar muestras de rocas, ver los perfiles de suelos,
visitas a industrias. También puede ser útil que algunas personas visiten el aula de clase, por ejemplo, que los bomberos o protección civil vaya y hable sobre primeros auxilios en el salón de clase, para que el estudiante tenga contacto con expertos y compartan experiencias. También son útiles los juegos didácticos como crucigramas, y así variamos un poco las dinámicas, la metodología, hacer actividades en equipos de trabajo, también son de muchísima ayuda, hacer debates, promover la participación del alumno, que no sea solo el profesor dando una clase, sino que éste promueva que el alumno participe sin castigar sus participaciones, sino más bien motivándolos a hacerlo. Y por supuesto es muy importante ese feedback que como hemos visto que en el diplomado nuestros profesores nos han dado feedback en las evaluaciones, porque el estudiante necesita aprender de los errores, no solamente dar una calificación y que el estudiante se quede con eso, sino que se le evalúa todo el proceso de elaboración y el estudiante sea capaz de aprender de lo que no hizo de la forma más perfecta para de allí modelar su conducta. Si vamos a la aplicación en el ámbito laboral, específicamente en el sector de ingeniería, que es donde nos desenvolvemos los participantes de este grupo, tenemos claro que los ingenieros normalmente trabajan en proyectos y diseñando procesos que se ejecutan por etapas. Y esta es una de las características principales de la teoría de Piaget, que es el desarrollo por etapas. Allí estos paso a paso pues van influyendo en el aprendizaje del ingeniero, quien generalmente estos proyectos los ejecuta en equipos de trabajo multidisciplinarios, donde hay personas de todos los niveles educativos con distintos estudios, con distintas edades y con distintas formas de pensar. Entonces, en estos equipos de trabajo se crean espacios de aprendizaje muy provechosos, donde se realizan reuniones, donde se comparten puntos de vista, donde se debe motivar la creatividad y la aportación de ideas, de manera de que los proyectos se desenvuelvan y lleguen a un objetivo. También en el ámbito de la ingeniería se habla mucho del concepto de mejora continua, donde normalmente se espera que de los errores se aprendan y se establecen análisis de causa a través de discusiones como tormentas de ideas o lluvias de ideas cuando hay un problema o hay algún error, de manera que se establezcan acciones a seguir para evitar la recurrencia de dichos errores o problemas. Entonces, en el ámbito de la ingeniería, pues estos desarrollos por etapas y estos espacios de creatividad, de intercambio de ideas y de opiniones, de interacción social en la ejecución de proyectos, pues es una muy clara aplicación de la teoría de Jean Piaget. Bueno, agradecido el equipo por atender esta breve exposición y bueno, muchas gracias.